Amén. Hay dos, quiero ahora avanzar, preste atención. Hay dos situaciones que tipifican la iglesia. Dos situaciones. Cuando Dios llama a David, por ejemplo, no lo llama porque es rey, porque es un candidato a reinar. Lo llama porque es un pastor. Porque lo llama para gobernar a Israel. Israel, Dios lo ve como sus ovejas y llama a un pastor. Había un rey llamado Saúl, que traía atención a él porque era muy elegante, atraía mucho a la gente, y ese fue el que escogieron para rey. Y como lo escogió el pueblo, Dios se lo dio. Pero no fue lo que Dios escogió. Dios escogió, cuando fue a buscar un gobernante, buscó un pastor. Recuerde que Jesús mismo dice que es el pastor de las ovejas. Él es el Cordero de Dios que quita. Quiere decir que Él vino a buscar ovejas. Vino como oveja. Por eso cuando vemos retratos vemos el león y la oveja. Y David era pastor de ovejas. Aunque tuvo que pastorear cabritos, pero era... Sí, lo dice la Biblia misma. Lo dice él en los mismos salmos. Porque hay de todo. Pero el fin de este asunto era tener ovejas. Y David tipifica un pastor, y su costal tipifica la iglesia, tipifica el templo. Y Dios lo envía a tomar 5 piedras. Las 5 piedras dice que fue a buscar 5 piedras lisas. Lisas quiere decir que le ha dado mucho el agua. Aquellos que han ido a un río, usted sabe que una piedra que no es lisa no corre la distancia. Uno cuando tiraba una piedra por encima del agua, la tira un chino que le ha dado mucha agua y va cortando. Lisa porque le ha dado mucha agua y la ha alisado. Y esas 5 piedras tipificaban los 5 ministerios. Que Dios quiere que la gente le dé, que el agua nos alice y nos haga recurrir distancias. Porque es fácil empezar cosas y no terminarlas, o dejar de hacerlas con excelencia por no creer en Dios. ¿Usted piensa que el mundo puede tener mejores músicos que Dios? No debía ser. Porque dice, Él lo escogió por ser entendido. Debía tener mejor danzante, debía tener mejor gente preparada. No, Dios quiere lo mejor preparado para Él, lo más responsable, lo más todo, porque Él lo representamos. 5 piedras lisas, 5. No era por si fallaba una. No era por si fallaba una. Por eso es que este costal él dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu, no por la carne. El cantar bien, el danzar bien, el predicar bien, no es lo que trae a Dios. Porque ya lo sabemos, la música, la danza, la predicación, el hablar puede traer sentimientos a la carne. Por eso dice, por los frutos los conoceremos. Y los frutos son los que nos van a identificar. ¿Qué frutos?
El fruto del Espíritu es el espíritu de obediencia primero, que fue lo que vino a cortar la desobediencia. Entonces, tipifica la iglesia. Cinco piedras lisas. Por eso, si no conocemos la palabra, si no estamos llenos del Espíritu, no vamos a ser efectivos. Porque podemos atraer gente a nosotros y no atraerla a Dios. Otro ejemplo que tipifica la iglesia son el estanque Betesda. Estanque, donde el agua cuando se mueve, se sana a la gente. Se sana de todo. El estanque Betesda, que tiene 5 pórticos, 5 entradas de agua, y cuando la gente entra, ¡pam!, se sana. 5 entradas. Y esto es la iglesia. La iglesia debe correr con 5 pórticos, 5 ministerios fluyendo, aunque y debe traer que la persona que esté al frente crea en estos 5 ministerios. Porque el brazo de Dios no se ha cortado, ¿verdad? Y ahí está, de ejemplo, 5. 5 heridas tenía Jesús. Una en una mano, una en otra, una en un pie, una en otra y una en el costado. 5. Tipificando a la iglesia. Por eso es que sale de su costado. Sale del costado de Jesús, hasta que Jesús no muere, no es cortado. Por eso dice, y botó sangre y agua. Y ahí nace la iglesia verdadera. Ahí es que nace la iglesia, ahí es que empieza todo a funcionar, ahí es que empieza el pacto. El pacto empieza real cuando Él da su vida, cuando Él la pare. La iglesia, el cristiano, por eso dice, todo el que está en Cristo es una nueva creación. Nosotros realmente, por eso dice nacer de nuevo, debemos nacer de Cristo. Pero nos parecemos más al mundo, nos parecemos más a nuestras madres, a nuestros padres, a la familia. Buscamos las cosas de afuera, tenemos las actitudes de afuera. ¿Por qué? Porque no entendemos o no hemos nacido de nuevo, o no entendemos el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento no es que te metas en el vientre de tu madre, es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. De la sangre y lo que botó Él. Ponme la primera escritura, 4:11 de Efesios. Dice 4:11, y sabemos que el 11 es antes que ¿qué? Que el 12. Y el 12 tipifica gobierno. Dios vino a mandar gobierno a la tierra. Entonces, antes de establecer su gobierno, tenía que escoger un gabinete. Tenía que escoger en la tierra quiénes representarían este gobierno. Es igual que como estamos ahora en Estados Unidos y Puerto Rico haciendo una transición de gobierno y empezamos a escoger los puestos, ¿verdad? ¿Quién va a representar el gobierno que viene ahora? Es lo mismo. Entonces, él viene en el 11 para entrar en el gobierno de Dios. Va a buscar qué va a representar este gobierno en la tierra. Él gobierna en el cielo. Pero él tiene que escoger el gobierno. No lo escoge una viejita, no lo escoge alguien. No, él escoge el gobierno y dice, y él mismo con acento, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los instituye. Yo no sé de dónde sale que una persona te diga, ay, tú tienes un llamado pastoral, que no sea un apóstol o un profeta. No es bíblico. No es bíblico. Él
Él mismo los instituye. Él instituye y constituye, quiere decir que pone la constitución. Viene a plantar el gobierno en la tierra. Y lo viene a plantar a base de estos 5 ministerios que él constituye. Hizo la constitución. La constitución de un país es lo que le rige al gobierno. Estas son las leyes. Estos son los que van a aplicar las leyes. Este es mi gabinete. Este es mi gabinete. Estos van a representar. Y no los escoge porque uno predica o porque... No. Cuando él escoge algo es porque él ve y ve el corazón. Corazón tras el mío tiene David. Él escogió a David porque David tenía un corazón pastoral. Se ocupaba de la gente. Sabemos que se ocupaba de la gente. Estaba allá arriba en el monte trabajando para su familia para cuidar las ovejas. Cuando viene a traerle comida a sus hermanos, va a representar un pueblo que no, y lo va a hacer, va a poner su vida frente a un gigante por un pueblo que ni siquiera lo conocía, a llevarle almuerzo a unos hermanos que tampoco parece que lo estimaban tanto. Y dice, él hizo esta constitución y esta es la constitución que gobierna la tierra hoy. Por eso, pon el segundo, la segunda escritura, 1 Pedro 5:6, y dice, mira lo que dice, para esto, humillaos pues. Lo contrario a la humillación es la actitud. La actitud, la mala actitud es falta de humillación. Al altivo, Dios lo mira de lejos. Si se humillare los que somos pueblo de Dios, y tenemos que reconocer que Él tiene un gobierno plantado, no podemos faltar. Si le faltamos al gobierno de Dios, le estamos faltando al mismo Dios. Dice, humilló pues bajo la ¿qué? Mire para acá. ¿Poderosa qué? Mano de Dios. ¿Humillados hasta qué? Ante la poderosa, el poder de la mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, cuando estemos preparados. ¡Pam! Mano de Dios. 5 dedos. 5 ministerios. Pulgar tipifica el apóstol, índice, el profeta, el del corazón, es evangelista porque tiene el corazón de Dios. El del anillo es el pastor porque le pone el anillo al dedo y el más pequeño es el maestro. Qué triste que a veces ponemos al maestro más arriba que todos. Porque todas las sectas que ha habido en Estados Unidos han sido dirigidas por un maestro. Jim Jones, el de Waco, Texas. Porque nosotros miramos los maestros. Pero el maestro, el Nene Meñique, está sometido a esto. Esta poderosa mano de Dios son los 5 ministerios que él maneja. Dice, si te humillas, en otra traducción dice, someteos ante la poderosa mano de Dios. Quiere decir que si le faltamos esta mano, le estamos faltando a Dios, porque es la mano de Dios. Él mismo lo instituyó. Él mismo escoge. Dios no adivina. Jesús no adivinó. Jesús escogió los 12 apóstoles necesarios, aún el que lo iba a traicionar. Él lo escoge todo. Dios está en control de todo. Dios está esperando que nosotros reconozcamos bajo que el gobierno, el principado sobre su hombro se llamará admirable consejero, Dios fuerte. ¿Entiende? Él vino a gobernar la tierra. Él no vino a gobernarla. Entonces, como gobierno, tenemos que entender que nosotros aquí tenemos la autoridad para hacer las cosas fuera, para gobernar afuera, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que él habita. Por eso nos pueden ofrecer finanzas
cuando digan paz y seguridad, y otra traducción dice prosperidad, entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que está? Podemos aislar este país y decir, tenemos paz y vamos a prosperar. Y ahí va todo el mundo. Pero, ¿qué es prosperidad? Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tenga, así como prospera, ¿qué? Prosperidad para Dios es la madurez. Prosperidad para Dios es madurez. Es madurez, es madurar. Porque a medida que maduramos, yo estaba hablando ayer con alguien y me dice, oye, pastor, yo votaba todo, lo pagaba cash antes, ahora, y mi papá me daba para el crédito, y yo usaba el crédito de mi papá, y ahora me di cuenta que no puedo comprar una casa si no tengo crédito. Y tuve que irme a comprar un carro donde me lo aprobaban sin crédito. ¿Ah? Y me creía que el carro era una china y era un tamarindo. No, eso me dice la persona. Y ahora estoy haciendo crédito, y me mostró, estoy haciendo un crédito porque ahora me di cuenta, quiero comprar una casa y necesito el crédito. Necesito el crédito. Y ahora empiezo a pagar todo a tiempo. Y yo no le pedí, me enseñó su empírica. Y yo dije, wow, tiene mejor empírica que yo. ¿Entiendes? Porque se está preocupando, es un joven y se está preocupando por hacer las cosas para su futuro y organizarse. Muy bien, muy bien. Entonces, Dios viene a introducir un gobierno, y este gobierno se llama cuerpo de Cristo. Por eso dice, la mano es parte del cuerpo, y Él quiere gobernarnos bien para que prosperemos y maduremos. Porque ¿cuántos saben que el prosperar en un área no es prosperar? Amado, yo deseo que sea prosperado ¿en qué? En todas las cosas, en todas las áreas. Por eso Dios viene a agarrar el corazón, porque del corazón mana la vida, y viene a vivir el corazón para ir amoldando nuestra vida y que vayamos prosperando en todas las cosas, para que gobernemos ¿a quién? A Egipto. Que el mundo no nos gobierne, que no estemos que no nos lleve esta ola de afuera, sino que ellos vean la necesidad que tienen nosotros. Si tú reconozcas y nosotros reconozcamos que nosotros estamos en este mundo como sal. Sal es lo que hace que preserva. Recuerde que la iglesia no es una organización, es un organismo. Lo que preserva la carne y hace que no se pudra es la sal. Es la sal. Entonces, que la gente venga, no importa la finanza que tenga, no importa que sea o tu jefe, o sea aquel, o sea tu vecino, el que venga y diga, ay, tú tienes algo que yo necesito. Y oye, yo he visto un cambio de ti en todas estas áreas. Porque de un área, Él va gobernando todas. Hasta que lleguemos a la estatura. Estatura no está hablando porque nadie, tú no llegaste aquí midiendo 5'3" y vas a salir de aquí midiendo 5'7". Eso es imposible. No está hablando de esa estatura, está hablando de una madurez. ¿Entiendes? Está hablando de una madurez que el Señor nos trae para que alcancemos una madurez, para que podamos gobernar. Y la gente, ¿y cómo se gobierna? Se gobierna a base de menguar. ¿Alguien aquí ha visto una construcción de un edificio? Yo recuerdo cuando mi tía empezaron a hacer un edificio en Santurce que se llama Cobian Plaza. Ella vivió ahí de jovencita en esa área. Cuando empezaron a construir Cobian Plaza, ella dijo, yo voy a comprar ahí, porque yo quiero volver ahí. Entonces,
yo recuerdo que le tenían zinc a todo eso alrededor. Y cuando tú miras, hay un hoyo profundo, porque para construir alto tienes que bajar muy bajo. Todo edificio, mientras más alto sea, más bajo es el fundamento. Entonces nosotros no entendemos que si tú quieres tener un ministerio poderoso, no tenemos que bajar, porque tiene que tener fundamento para que cuando venga la tormenta, que no seamos como los tres cerditos, que venga el lobo, ¡fum!, y sople y se nos caiga todo. Que en el primer problema ya cambiamos la actitud. ¿Te fijas? Y ya nos esboronamos. Porque Dios lo primero que quiere hacer contigo es sembrarte antes de levantarte. Es enterrarte. Lo primero que hizo Jesús, dice, se sometió hasta lo que, lo sumo. Bajó no hasta la tierra, aún más bajo, para crecer como un árbol frondoso que pudiera sostener toda la tierra. Porque el edificio llegaría al cielo. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que en este proceso lo que vas, primero bajas para subir. Primero es la humillación antes de la exaltación. Nosotros nos gusta la exaltación porque la exaltación nos hace sentir orgullosos de quienes somos. La humillación nos hace sentir orgullosos de quién es Él. ¿Me fijas? Nos lleva primero a exaltarlo a Él. Porque Él baja y bajó y baja juntamente contigo. Para establecer gobierno. Nos llamó a gobernar con Él. Qué privilegio, ¿ah? Pablo dice, me tuvo por fiel. Y no importa que seas hombre o mujer. No importa lo que... Él quiere que tú gobiernes juntamente con Él. Pero no quiere que nos enaltezcamos con unos dones y una habilidad para crear o para producir que Él mismo nos dio. Como dijimos el domingo, usted no entiende que si Dios no pone a latir su corazón en la mañana, nosotros estaríamos vivos. Si Dios no te... Hay gente que nació y no tiene pie, no tiene la inteligencia, no tiene la habilidad. Nosotros no nos van a reconocer por lo que material que demos, sino por la vida que demos. Jesús nos dio lo material, se dio Él. Y tú vales más que todo lo que te pongas y todo donde vivas y el carro que guíes. Tú vales más para Dios que todo lo demás. Porque Dios nos escogió como parte de su gobierno para representar su gobierno. 1 Corintios 12, 5, 6. Dice, hay diversidad de ministerios. Dios nos da diversidades, a uno nos da este talento para hacer esto, uno tiene talento para limpiar, otro tiene para cocinar, otro tiene para cantar, otro tiene para esto, diversidad. Tú haces de tu talento lo máximo. Lo máximo. Depende de lo que tú hagas con lo que Dios te dio. O lo dejas así crudo, o lo elaboras para qué. Lo entierra para que florezca. Dice, mire, pero el Señor es ¿qué? El mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace ¿quién hace todas las cosas? No nos damos cuenta que las habilidades que tengamos, Dios puso el querer. Es Dios que tomó de esta tierra inservible para hacerla útil y bendecirla porque Él se enterró por ti, por mí. Nosotros somos
lo que vamos a hacer que esta tierra cambie, que el gobierno cambie. Dios nos escogió con un propósito eterno para que representáramos su gobierno celestial aquí en la tierra. Gloria a Dios, ¿eh? Y no le importa que tú hayas estudiado más que este, no es, porque hay diversidad de dones. Lo que tú tienes y lo que Dios dio es suficiente para lo que Él quiere hacer. Si tú quieres más es porque has aumentado la responsabilidad. Pero Dios, que hace todo, ¿cuántas cosas? En todos es el mismo. En todos es el mismo. Empezamos con el apóstol. Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el ¿qué? De los que. Quiere decir que todo fundamento, si no es un apóstol o un profeta junto, no te puede dar fundamento. Te puede dar enseñanza, pero no te puede dar fundamento. Porque el fundamento, dice aquí, si esta palabra es verdad, fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que estos dos, escuche esto, el profeta señala, el índice señala, pero un profeta, vemos que la gente va detrás de los profetas, pero un profeta puede disparar de la baqueta. ¿Qué es disparar de la baqueta? Coge así, mire, sin sacar el revólver. Quiere decir que no coge puntería. La puntería del profeta se la da el apóstol. Por eso es que trabajan juntos en el fundamento. ¡Pam! Y donde pone el ojo, pone la bala. ¡Pum! ¡Pum! Y eso, estos son los dos. Y este dedo, que es el pulgar, que es el apóstol y patriarca es la misma palabra. El apóstol debe ser un padre de padre, no un jefe de jefe. Un padre. Entonces, por eso este dedo, pulgar, puede tocar los otros 4 dedos. Pero este dedo es el único que mira para arriba. Para que los otros dedos miren para arriba, tú lo tienes que mirar. Este no lo tiene que mirar. Entonces, este dedo, el pulgar, es el de la mira. Dios escogió apóstoles, por eso escogió, ¿cuántos? 12. 12 gobiernos para gobernar. Para gobernar. En el Antiguo Testamento eran patriarcas. Para gobernar. Pero esos patriarcas tuvieron 12 tribus, que era el gobierno, porque estos patriarcas eran ¿qué? Representaban todo lo que era Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero eran 3. Que tenían que tener el corazón de padre, pero en el Nuevo Testamento vienen a ser. Y dice, Jesucristo mismo, 21, síguelo. Dice, en quien todo el edificio, ¿qué todo el qué? Lo que estamos construyendo, bien que coordinado, va que para hacer un templo que para hacer un templo que santo. ¿En quién? En el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué te edifica Dios? Para que Él morara en ti. Para que tú seas su templo. Para santificarnos. Santifícanos en tu verdad. Cuando uno se quiere santificar en su verdad, dice, tu palabra es verdad. Lo que tú dices, tu autoridad es verdad. Tu palabra es verdad.
Por eso digo, escogió a estos apóstoles primero, que es el primer ministerio que él escogió. Patriarcas. Lucas 6, 12 y 13, rapidito. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Escuche. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué será que nosotros desobedecemos lo que Dios pone, la autoridad de Dios, para seguir a lo que queremos? Muchos siguieron a Saúl. Seguimos hombres en vez de seguir el Espíritu. Por eso lo primero que Dios quiere es que seamos llenos del Espíritu. ¿Alguien sabe? No, yo creo que aquí nadie sabe quién era Juan Carlos Alvarado. Alvarado, ¿usted sabe quién era? ¿No? Han cantado sus canciones. Es el que cantaba La unción está sobre mí. Argentino. Famoso. Fue bien famoso. Hasta que la fama se le fue porque le dio sida. Cantante cristiano. Esto es una historia verdadera. Después de darle sida, se humilló y la unción fue doble de la que tenía primero. Evangelizó el mundo porque decía, la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. Tuvo que llegar a este punto para entender esto es verídico. Cantante conocido en el mundo entero. Pero no está sometido a nadie. Cuando entendió, cantando, la gente, los jóvenes lloraban y los enfermos se sanaban. ¿Cómo es posible que tenía más unción después de que antes de? Porque se humilló. Y a Dios no le interesa que estemos bien. En lo que le interesa es que seamos efectivos. Hay un mundo que perece, que nos necesita. Que necesita. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Cuando era de día, llamó a sus discípulos después de orar y escogió ¿a qué? Escuche. ¿Escogió a cuántos? A los cuales también llamó ¿qué? Ahí estaba Judas. Porque está diciendo que desde los escogió, él escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Porque llamó las cosas que no son como si fuesen. Judas era un muchacho bueno, criado en el Evangelio. Pero se creía tan santo que juzgó a Jesús. Juzgó lo que Jesús hacía porque no lo entendía. Y usurpó esta autoridad y fue escogido para esto. Para ser ejemplo a nosotros, para que lo llevara a la cruz. ¿Te fijas? Pero lo escogió ¿quién? Y era uno de los 12. Y él limitó el tiempo de su llamado por esto. Pero él los escogió orando.
Ahora tú me vas a decir que Jesús se equivocó cuando lo escogió, si lo escogió orando. Y tuvo la misma oportunidad que tuvieron 12, porque Jesús se sienta a la mesa y dice, uno aquí me va a traicionar. O sea, Dios escoge todo. Jesús siempre tuvo el control, por eso le llamó amigo. ¿Ah? Por eso te digo, el ministerio apostólico es uno que viene a traer fundamento, establecimiento, asesoramiento espiritual. Por eso tienen la habilidad de fundar iglesias. Es el que Dios le da los planos para construir. Le da la visión y los planos. Por eso él dice, como perito arquitecto. Nadie los entiende, porque estos planos solamente vienen del cielo, lo entiende más que él. ¿Entiendes? Entonces, los demás sobreedifican sobre este fundamento. Por eso dije, apóstoles, patriarcas. 1 Corintios 3:10, ¿ya lo leímos o no? ¿No? Dale rapidito allá, por favor. Podemos resumir que el apóstol de Dios le da autoridad y dice, conforme a la gracia, mira lo que dice Pablo, conforme a la gracia que me ha sido, ¿qué? Dios le dio esta gracia. Dios escoge al que manda. Yo, Pablo, perito arquitecto, experto arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hechos 15:32. Ya hablamos del apóstol. Vamos a ver si podemos hacer esto más rápido ahora. 15:32. Vamos a hablar del segundo del profeta. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué? Eran profetas. Consolaron y ¿qué? Y pusieron su firma y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? De palabras. ¿Qué quiere decir? La Biblia establece que el profeta va a la escuela. Había escuelas de profetas. ¿Por qué hay escuelas de profetas? En un sitio que se llama Panamá City, en Florida, está un profeta llamado Bill Hammond. Nosotros fuimos allá para ver, yo quería ver cómo funcionaba. Había muchos jóvenes que estudian ahí para ser profetas, porque la gente se cree que profeta es decir, no, estudian. ¿Qué hacían estos jóvenes? Tú llegabas allí y estos jóvenes te rodeaban y ellos profetizaban sobre ti. ¿Qué profetizaban? La palabra. Porque la palabra es, si no la conocemos, es la palabra profética más exacta que existe. Ellos venían y profetizaban la palabra sobre ti. Porque la palabra es ¿qué? Verdad. Que nunca vuelve atrás, ¿qué? Imagínate, y yo me asombraba, todos estos jóvenes venían y empezaban a profetizar porque había escuelas de profetas. En el Antiguo Testamento dice que habían escuelas de profetas. Un profeta no es alguien que profetiza, cualquiera puede profetizar. El verdadero profeta tiene que conocer esta palabra porque tiene que profetizar de acuerdo a la palabra. Y Dios te puede mostrar algo, pero cuando te muestra algo, lo confirma con la palabra. Lo confirma. Y si es extraño, él mismo te dice, cosas extrañas hace Dios. Pero lo confirma. No hay nada que él no pueda hacer. Por eso existen escuelas de profetas. Y empieza a estudiar la palabra, porque la palabra es verdad. Cuando tú tienes un don de sanidad, vas a usarlo de acuerdo a la palabra, porque Él es el sanador.
y empiezas a usar la palabra, la palabra, la palabra. Por eso desde el principio el profeta ha sido muy perseguido. Porque te señala, fíjate, te señala, ¿qué te señala? Escrito está. Te señala, ¿a quién? A Jesucristo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te señala a Él. Por eso es que nosotros ahora venimos, y admiramos a que tiene un don profético, pero si el profeta lo que tiene es que señalarlo a Él. ¿Entiendes? Porque uno no profetiza lo que uno quiere. Uno profetiza lo que Él ya dijo. El verbo se hizo carne. Y ahí está. Brevemente, para poder terminar a tiempo. Apóstol, profeta, fundamento. 3, evangelista, corazón de Dios. Corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? El corazón de Dios es aquel que tiene amor por la vida. Por eso dice, corazón tras el mío tiene David. El ejército de David estaba compuesto de gente inconversa. Y él los traía y él enseñaba la palabra. Y él, evangelismo, Hechos 21:8. Ejemplo de un evangelista dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de quién. Y fíjate lo que dice, Felipe era ¿qué? El evangelista no le importa dar su vida por la vida. Y todos debemos ser evangelistas. Tenemos que tener el corazón de Dios. ¿Qué es evangelismo? Aquel que habla, que siente por los hombres, por las mujeres, por aquellos, para que se salven. Que va llevando, dichosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué paz? La paz de Cristo. No la paz que otros dan, porque Él vino, la paz de Dios divide con espada. Dice Felipe el evangelista, que era uno de los 7 de los que hablaba de la eternidad, y posamos con Él. Evangelista, hace señales. Felipe también le habló a los eunucos. Función principal del evangelista, anunciar el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que cuando parta de aquí, voy para allá. Y el mundo entero se debe enterar, porque Él dio la vida Él quita el pecado del mundo. Si tenemos el corazón de Dios, si del corazón nuestro emana la vida, vamos a evangelizar. No vamos a sacar gente de la iglesia, vamos a llevarlo a la iglesia. Lo vamos a enseñar a someterse. A someterse a la mano de Dios. Porque si no es todo lo contrario a lo que hace. Todo lo contrario. Por eso en el libro de los Hechos nos habla mucho del ministerio evangelístico. Por eso son hechos. Todo el pastor debe tener corazón de evangelista. Todo el apóstol, todo el mundo debe tener. Por eso dice id y hacer discípulos, porque el corazón de Dios es necesario en todos nosotros. Allá pues sentir en vosotros que también hubo en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo y se hizo siervo, tomando forma de siervo, bajó hasta la tierra y bajó hasta lo sumo. Que haya pues sentir en nosotros también. Ese es el corazón de Dios.
La función principal es anunciar las buenas nuevas. Su ministerio tiene que ir acompañado de señales, porque el corazón de Dios, Dios quiere señales para que algunos crean. El evangelista, lo contrario del profeta, que tiene que estar bien preparado en la palabra, el pastor que tiene que estar, el evangelista no tiene que estar bien preparado, lo que tienes que creer, tener la fe. Yo he conocido muchos evangelistas que ni estudiaron mucho, que ni hablaban muy elocuentemente, pero cuando ponían la mano al enfermo, se sanaban. Jaime Cardona. Porque lo que tenía que tener fe. Un evangelista tiene fe, cree en Dios. Cuando usted lea, si lee el libro Los Generales de Dios, va a ver a un evangelista que hasta se apartó de Dios un tiempo. Y hay una historia de un evangelista dominicano que lo cogieron en las calles, se apartó de Dios y estaba en la calle. Y en la calle un día se sentó alguien al lado del enfermo y él le puso la mano apartado y se sanó. Porque el llamado y los dones son irrevocables. Y cuando lee Los Generales de Dios, lo va a ver. Este evangelista bien famoso, a mí se me pasa el nombre ahora, está en Los Generales de Dios, tuvo un accidente con su esposa, estaba medio apartado, su esposa se muere y él todavía le quedaba un poco de vida, que él le iba guiando, chocó, y él viene y le pone la mano a su esposa resucita y él se muere. ¿Qué cosa? Así es Dios. Porque el evangelista tiene una fe inquebrantable. Porque tiene el don de fe. No tiene miedo de orar por los enfermos. Y todos, ninguno de nosotros debíamos tener miedo de orar por los enfermos. Amén. Evangelista. 3. 4. El anular. Escuche, el anular. ¿Qué es el anular? Donde va el aro. El pastor es el único ministerio que Jesús se compara con él. Por eso es difícil, no se vaya contra un pastor. Yo llevo años y he visto toda clase de pastores, pero yo nunca me he atrevido a faltarle el respeto a un pastor aunque yo vea que está mal. Nunca. Porque él dice, yo soy el buen pastor. Es el único ministerio comparable con el de él. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Vamos. Como le dije, David fue escogido por su corazón pastoral. Eso es lo que Dios quiere que gobernemos. Todos podemos tener un corazón pastoral por la vida. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿A quién? A los maduros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Este es Pedro. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Si soy participante de los padecimientos, seré participante de la gloria. Qué duro que nosotros nos quejamos de lo que nos está edificando. ¿Sabe la gente que me ha visitado, que vinieron a mi casa en nada y ahora se rebelan? Y venían
Acaba, me enteré en esta semana pasada que murió un pastor de una iglesia poderosa en Panamá. Se fue. De repente se fue con Dios. Y algunos están preguntándose por qué se fue. Y yo estaba orando con alguien hoy y hablando con alguien. Y yo pienso que como el hombre se fue porque le había llegado la hora de irse, no porque estaba haciendo lo malo. ¿Me entiendes? Pero de una iglesia impresionante, y se fue. Se fue. Y todo el mundo está preguntando por qué. ¿No sería eso lo mismo que pasó con Jesús? Todos los discípulos estaban preguntando por qué. Y él se fue porque se tenía que ir. ¿Ah? Y los discípulos escondiéndose porque se creían que la cruz era una maldición cuando era una bendición para todos nosotros. Síguelo. Apacentar la grey, cuidando por ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto hay que hacerlo voluntariamente. El pastor pone su vida por las ovejas. El buen pastor, ¿qué? No. Por eso uno se tiene que levantar. Por eso cuando uno empieza esto, yo no tengo... ¿Alguien ha ido a casa? Usted no me ve levantarme aunque tenga dolor. ¿Usted cree que yo estoy aquí por Dios? Yo estoy aquí por usted. El que lo aprecien o no, yo estoy aquí por la gente, no por Dios. Yo puedo estar con él en el cuarto. Si esto no se hace por gente, no se hace por Dios. Yo quiero que usted sepa que el pastor, que esto si no lo hacemos por gente, si usted no da la vida por gente, no me diga que la da por Dios. Jamás. Jamás. Es por gente. El buen pastor, dice la Biblia, da su vida. ¿Cómo? Hay gente, podemos creerlo que le estamos haciendo un favor a Dios con venir aquí, o con darle un tiempo, o con darle una ofrenda. Le estamos haciendo un favor a Dios. Jamás. Ay, pastor, yo fui al culto. ¿Y? Yo predico, yo canto, yo bailo, yo limpio. Es un privilegio lo más mínimo que hagamos por Dios. Por eso todo el mundo quiere. Yo lo he oído. Ay, pastor, pero usted corría aquí y siempre me está comparando. Pero si estás haciendo lo mismo. El que se está comparando es uno. Increíble que nosotros pensemos que podemos darle un favor a Dios. Me tuvo por fiel, nos tuvo por santos, nos santificó, nos está dando oportunidad de ser útiles en esta tierra, de ir a buscar a unos a un lugar donde nosotros estuvimos, de salvarlos del lugar donde nosotros íbamos todos al infierno. Él nos libró del infierno y de la muerte. Que nosotros no nos... Mire, la mayor parte de las veces que Dios lo ayudó a usted no dice ni cuenta se dio. Y hoy, maldecimos lo que tenemos que bendecir. Volvemos al espíritu de desobediencia. Si se humillara mi pueblo, humillado hasta la poderosa mano de Dios. Si queremos ver un avivamiento, él y yo lo vimos, hay que bajar. Porque queremos que cambie. Puerto Rico, todos los días hay crímenes.
Y cada vez las cosas nos tocan más cerca. Antes no conocíamos ni la gente. Ahora es alguien que tú conociste. Ahora es en el mismo mall que tú fuiste. Ahora es en el mismo puesto de gasolina. Ahora es un amigo, un familiar, es alguien que conocemos, el que está pasando por problemas. Es el hijo de un amigo, el hijo de alguien. Y estamos con las manos cruzadas. Ay, Padre. Sigue el 3. El 3. El 3 dice, no están de vuestro cuidado, siendo un ejemplo de la grey. Yo estaba hablando con alguien por teléfono ayer, no voy a decir quién es. Y yo le dije, dime la verdad. Dímelo en la cara. Yo he sido un mal ejemplo. Yo no le he enseñado. A dejar lo que uno tiene para atender a otro. La persona me dijo, y yo creo que fue la que me puso a dormir la persona, me dijo, no, pastor, somos nosotros los... ¿Qué cosa? Eso me recuerda el día que yo tenía una lista con todas las cosas para enseñársela al pastor Mimoso. Esto es verdad. Había hecho una lista de todas las cosas y todo el que estaba haciendo las cosas mal en la iglesia y todas las cosas que tenía. Yo tenía una lista. Y cada vez que se le iba a dar, algo pasaba en el culto que no se la podía dar. No, de verdad, tengo una lista. Pastor, y le iba a decir, pastor, pero usted no sabe que aquel está haciendo esto por detrás y aquel esto, y usted no sabe esto, y usted no sabe esto, y usted no sabe esto, y usted esto. Y aquel habla de usted, habla de su esposa. Yo tenía lista hasta que un día, yo dije, este día llegó. Porque yo todos los domingos me llevaba la lista en el bolsillo. La tuve varios meses. Hasta un día la presencia estaba y yo decía, hoy me va a escuchar. Porque esto es por su bien. Yo lo que hago es defenderlo. Y la presencia cayó tan grande, tan grande. Y yo me sentaba siempre al frente porque yo no me quería perder nada. Y yo me sentaba, lo más lejos era la segunda fila. Y ese día, la presencia, y yo llorando, y me metí la mano así, y tocaba el papel y llorando. Esto es por mi pastor, esto yo lo voy a hacer por él. Y clarito, lo digo aquí, clarito. La voz de Dios me dijo, cómetela. Cómetela. Cómete la lista. Cómete tus quejas. Cómete tus críticas. Cómetelo todo. Y yo, como buen cristiano, preguntón y averiguón, yo decía, y me preguntaba en mi mente, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y lo sentí en mi mente tan claro, porque yo no he terminado con ellos, ni contigo tampoco. ¡Qué derecho! ¡Qué derecho! ¿Ah? O sea, yo me creía que mi pastor no veía. El pastor era un visionario, lo veía todo. Pero tenía un amor y una misericordia. Porque con esa misma misericordia un día me corrigió y me dijo, eso que dijiste, eso no era de Dios.
Y yo con las lágrimas, primero sentía que me había insultado y después me di cuenta que era verdad. Porque mi emoción, yo quería servirle a Dios. Sin haber conocido también su palabra todavía. ¿Ah? Después de eso me puse a estudiar. ¿Ah? Estudiar la palabra, estudiar la palabra. No estudiarla yo solo, porque no se hagáis maestros de vosotros mismos. Un autodidacta sabe poco de muchas cosas y mucho de nada. No, de verdad, eso es un autodidacta. Un autodidacta es alguien que se prepara él mismo y se prepara y sabe de muchos temas, pero no domina ninguno. Por eso hay que estudiar. Fácil predicar el mensaje de otro. Que aprendas a dividir bien la palabra. Pastor, Hebreos 13:7. Estamos 13:17. El que es llamado a ser pastor va a tener una carga espiritual por un grupo de personas para que se comprometan. Le va a decir la verdad. Va a poner su vida aunque a gente no le guste. Ese era Jesús, ¿ah? Ese era Jesús. Porque el pastor le va a dar cuenta a Dios. 13:17, ¿qué dice? Obedecer a vuestro ¿qué? Es el único llamado, porque es el único llamado comparable al de Jesús. Jesús nunca se hizo llamar apóstol ni profeta. Le decían rabí, pero él nunca se autodenominó nada más que pastor. Lo único que dijo, yo soy el ¿qué? El buen pastor. Entonces identifica al pastor, que aquel que a su vida da por la oveja. Obedecer a vuestros pastores y agarraos y sujetaos a ellos. Y todo el que nos lleve nos va a llevar a un lado contrario. Dice, a ellos, velad por vuestras almas, porque ellos velan, ¿por qué? Mire para acá. ¿Cómo es posible que Dios ponga a alguien a velar por tu alma y por la tuya, cuando mi alma es mía? ¿Qué cosa? Porque el alma es lo que se salva o no se salva. Donde vaya nuestra alma, ahí irá nuestro cuerpo. Por eso David decía, alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de los beneficios. David, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué será que a nadie le gusta que lo manden y es necesario que nos manden? Por eso es que es necesario ir al ejército. En el ejército de Dios, Él es el que manda. Por eso hay que disciplinarse, por eso los judíos se disciplinan. Por eso dice que Dios al que toma por hijo, lo disciplina. ¿Sabe quiénes no aguantan disciplina? Los que han tenido problemas de disciplina con sus padres. Yo era indisciplinado. Y le voy a decir, mi disciplina, tenía 2 hijos, mi disciplina empezó realmente después que nació Josué. Después que empezó, yo conocí la paternidad de Dios después que nació Josué. Mis hijos mayores los llevé a donde quiera, los expuse siendo pastor. Porque había aceptado a Cristo, pero no le conocía en intimidad. Hasta que no nació ese niño que está ahí, que ya es un hombre. Que me hizo cambiar, me hizo pagar.
conocí al Señor como Padre sin haber nunca tenido uno a mi lado. Y tenía 2 hijos ya. Y tuve que entregarlo a Dios. Y cuando le entregué a Dios, ¡pam!, se levantó. Obedeced a estos pastores, sujetaos, agárrate de ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Quién ha de dar cuenta? Dios pone. Por eso Jesús vino a dar cuenta por nuestras almas. Un pastor, Dios quiere, y le mandó un pastor a Israel. Por eso todavía hoy el pacto davídico de David está sobre Israel. ¿Qué bandera tienen? La de David. Es el único que Jesús se dejó llamar hijo de David. Dar cuenta para que lo hagan ¿con qué? Y no quejándose, porque si el pastor se queja, porque esto no es provechoso ¿para quién? Para los demás. Porque todo lo que es, oye, el pueblo de Israel pasó por cosas por no honrar a David. Leas el libro Perfil de 3 monarcas. El no tocar, porque estamos todos expuestos al espíritu de Absalón. Absalón no fue un buen hijo. Y murió, pudiendo heredar, porque fue el mayor, pudo haber heredado el trono de David. Y Saúl. Dios manda a alguien. Mandó a Jesús y ese Jesús despreciaron. Dios quiere enviarte a donde alguien. Y quizás ese alguien donde Dios te quiere enviar sea alguien, puede haber sido tu padre, puede ser un familiar, puede ser alguien que te maltrató. Puede ser alguien que te dejó caer. Pero Dios quiere mandarte donde alguien. A alguien que se identifique contigo y tú te identificas con él. Que estés dispuesto a dar tu vida, poner tu vida por ellos. Ay, pastor, si yo me cuido para Dios, el que no pierda su vida no la ganará. Si te estás cuidando para Dios, estás perdiendo el tiempo. Tienes que entregarte para Dios. Tienes que poner tu vida por los demás. Hay quien te necesita. Hay gente asignada a todos nosotros. El único ministerio que tendrá una corona incorruptible es el pastor. Porque un pastor que no sufra no es pastor. Un pastor asalariado que solamente él lo hace todo por ofrendas y por dinero. Pastor. El pastorado es duro. La gente se cree que es glamoroso. Todo el mundo quiere ser pastor. ¡Ay! Si a mí me dijeron que yo iba a ser pastor. Si te dijeron que iba a ser pastor y no te has metido a estudiar y no te has metido con la palabra, ¿dónde está el llamado? Último. Maestro. Hechos 3, 1 y 2. 13, 1 y 2. Ya. Voy a terminar. Bien, gracias, Señor. Mira lo que dice aquí. Hechos, dije. Hechos. Hechos. Si lo mandaron mal, es Hechos. 13, 1 y 2. Ay, Dios mío. No me eche la culpa a mí por tardarme. Echa la culpa allá. Maestro, apóstol, profeta, evangelista, corazón de Dios. Señala el profeta el camino a Jehová. Pastor, el que da su vida. El pastor no es clamoroso. Esto no es clamoroso.
Para nada. Para nada. Al pastor de los pastores lo traicionaron. Pero no, eso no evitó que diera su vida por nosotros. Dice, había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Antioquía, profetas y maestros, quien señalaba y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Te está diciendo la gente que estaba allí. Y entre los que estaban allí había ¿qué? ¿Qué había? ¿Qué había ahí? No, habían maestros y profetas. Escuche, profetas y maestros. Ministrando estos, ¿a quién? Ay, para que me vean. A veces pensamos que la revelación es una palabra en griego o la elocuencia. La revelación es Cristo y Cristo crucificado. Porque si no ha estado en el desierto, cantando en el desierto, no has conocido al Señor. Por eso Pablo dice, me fui al desierto. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme Pablo sabía con quién caminaba, con alguien que podía derramarle algo encima. Bernabé llevaba más tiempo que Pablo en el Evangelio. Bernabé era un dador, un hombre de equipo, un conocedor del Espíritu Santo. Cada vez que había un mover del Espíritu Santo, mandaban a Bernabé a verlo. Dijo, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme ¿a quién? Y a Saulo. Bernabé primero, Saulo después. Porque Bernabé, muchos dicen que era este joven rico. Que no. Ay, eso no te lo puedo dar. Y se fue entristecido. Y después volvió y se lo dio. Y le trajo su dinero. Y preparó a Pablo. Cuando Pablo lea la historia de Bernabé, Pablo en el piso, apedreado, y nadie se atrevía a irlo a buscar porque Pablo tenía mala fama y después que se convirtió no querían irlo a buscar. Y Bernabé iba y lo vendaba y lo recogía cuando nadie, sí, porque apartarme, no te juntes con ese que se cayó. Pablo en el piso. Y ay, Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? La obra no es nuestra. Ajá. Ministrando esto al Señor. Ok. Póngase de pie que vamos a leer el último. El maestro es aquel que tiene una habilidad impresionante para enseñar. Por eso es que todo el mundo va donde Joel Osteen. Joel Osteen no es el pastor. Yo lo siento que estoy aquí y esto no le resta. Joel Osteen es un tremendo maestro. Pero se ocupa de enseñar, pero no se ocupa de la salvación de los que están allí. Puede haber un montón de gente porque el mundo también quiere aprender. Y todos queremos aprender la palabra para manipular la palabra.
El maestro tiene una habilidad de desarrollar un tema. El maestro tiene una habilidad de hacer un bosquejo y desarrollar un tema, porque el maestro sabe hablar y es alguien que puede hacer muchas historias y dividirlas. A mí me gusta enseñar y creo que la enseñanza a veces es lo que me hace medio cabezón también. Porque de qué vale enseñar a otros si no aprende uno, ¿ah? El maestro tiene una habilidad sobrenatural. El maestro es una vasija valiosa, un instrumento valioso en las manos de Dios. Pero el maestro tiene que ser muy balanceado y muy sometido. Por eso es el dedo más pequeño. Es el más pequeño de todos los ministerios. Y es el más que exaltamos a veces. Porque los maestros tienen influencia sobre muchos. Un buen maestro puede enseñar y tiene una habilidad de enseñar que otros no tienen. Santiago 3:1. Santiago le advierte a estos maestros. Escuche esto bien, porque vamos a orar. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor que. Porque la gente sigue a los maestros. Y un maestro puede llevarla a la desobediencia, puede arruinar. Yo he visto maestros arruinar vidas de iglesias, arruinar completamente. Waco, usted nunca ha visto la historia de Waco, Texas. Usted nunca vio la vida de Jim Jones. Jim Jones era de las asambleas de Dios y se convirtió en un maestro. Por eso el maestro tiene que estar bien sometido y está sometido a los 5 misterios. Por eso es el más chiquito. Porque Dios le da una habilidad extraordinaria. Recibiremos mayor condenación. Por eso Pablo, que hubiese sido quizás el mejor maestro de todos, tuvo que pasar su vida en la cárcel porque lo hubieran seguido donde quiera. ¿Ah? Le hubieran hecho una estatua. Por eso el libro de Hebreos no fue firmado. Levante sus manos. Por eso tenemos que enseñar la verdad y la verdad a veces duele. Esto quiere decir que los maestros serán juzgados por Dios usando la misma regla que usaron. La misma regla que usaron. Miremos que cumplamos el ministerio que Dios nos haya dado. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Levante sus manos y oramos y nos vamos. Él mismo instituyó los 5 ministerios porque los 5 son necesarios.